Muy buenos días, bienvenidos a todos. Estamos uniendo a todas las personas que nos acompañan esta mañana, tarde, noche para España. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, vamos a dar unos minutos para que todos quienes estaban esperando en la sala nos puedan acompañar y ya daremos inicio en breve. Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a una webinar más para nuestros clientes de sistemas de enseñanza. Es un gusto poderlos ver a todos por acá y tener con nosotros también a una persona muy especial para la casa. Carlos Magro, pues trabaja a nivel grupal, ¿verdad? Y hoy nos ha podido acompañar para hablar de un tema muy importante. Les quiero dar algunas instrucciones de inicio. La reunión se está grabando, por ello les pedimos a todos que tengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Les estaremos compartiendo posteriormente al finalizar la grabación y la presentación y también pueden ubicar la misma en nuestros canales de YouTube en cada uno de los países. Quiero contarles un poco cómo va a ser la modalidad. Hoy tenemos el tema Gestión del Talento y Habilidades 2021 y con ello pues tendremos 45 minutos en las que Carlos nos estará compartiendo cuáles son las tendencias, cómo se puede trabajar toda esta gestión del talento y cómo podemos desarrollar las habilidades que muchos de nosotros ya hemos estado experimentando en nuestras instituciones educativas con toda esta época del distanciamiento social. Y luego tendremos 15 minutos de preguntas. Les pido a cada uno de los participantes que podamos utilizar el chat interno para formular sus preguntas a lo largo de la presentación y al final le estaremos conduciendo estas preguntas a Carlos. Bueno, pero ustedes se preguntarán quién es Carlos Magro. Les voy a contar un poquito de él. Él es presidente de la Asociación de Educación Abierta, tiene una larga experiencia en dirección de proyectos, estrategia organizacional, gestión del cambio, gestión del conocimiento y transmisión del mismo. Es especialista en construcción y posicionamiento de marca, en gestión de la reputación, comunicación digital, gestión de contenido y redes. También tiene experiencia en educación superior y en editorial. Y también tiene una experiencia muy importante en cómo trabajar la gestión de la incertidumbre y los entornos cambiantes. Y por eso, pues creímos que era la persona adecuada para poder compartir el día de hoy con nosotros este tema de gestión del talento de habilidades 2021. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y tener este momento para nosotros. Así es que te dejamos ahí para que puedas estar. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer, Pati. Estoy encantado. Estuve con vosotros hace unos años, allí, por allí, afortunadamente. Y bueno, pues es un placer, aunque sea en la distancia, poder escucharos, ¿no?
escucharos hablar y teneros ahí. O sea, que os agradezco muchísimo vuestro tiempo, vuestra disposición. Voy a hacer una presentación como de unos 40 minutos más o menos. Si puedo, lo haré un poco incluso más breve. Luego me enrollo y soy largo, ¿no? Pero para que luego podamos conversar, que creo que seguro que va a ser más interesante para todos. Os comparto la presentación, creo que la estáis viendo. Sí, listo. Pati, sí, vale, perfecto. O sea, no tenía muy claro cómo enfocarlo. He puesto competencias y habilidades porque creo que los dos términos no significan lo mismo para nada. Estamos todo el rato manejándolos en nuestro día a día. Uno es un poco más concreto, es el tema de las habilidades. El otro es un tema más amplio, más general. Incluye habilidades normalmente. Cuando hablamos de competencias incluye también habilidades. Pero bueno, he querido mantenerlos en el título juntos para tiempos inciertos, que son los que estamos viviendo. Y antes de todo, pues quería, bueno, espero que estéis todas y todos bien. Yo sé que la situación, afortunadamente, en vuestros países es mucho mejor que aquí en España, que estamos, bueno, pues muy afectados, está dando muy grave, tanto aquí como en Italia, como en Francia. El número de infectados es de cientos de miles y el número de muertos pues es de decenas de miles. Es decir, que estamos en una situación muy complicada. Lo que sí que compartimos con vosotros es la situación de confinamiento en nuestras casas, de no escuela presencial, de sí escuela a distancia, online, digital, como no presencial, como queráis llamarla. Y lo que sí compartimos unos y otros es mucha incertidumbre, mucha sensación de riesgo, de fragilidad. Algo de lo que venimos oyendo hablar hace muchos años, no es algo reciente, de incertidumbre, de riesgo. Pues venimos oyendo hablar en el ámbito educativo hace un montón de años. Yo tengo un montón de conferencias en las que he empezado diciendo que debemos educar para tiempos inciertos. Lo que pasa es que eso que parecía como la fábula del lobo, pues de repente se nos ha caído encima de golpe sin previsión, ¿no? Sin haberlo esperado y en muchísimos casos, por no decir en todos, sin un plan B, ¿no? Sin tener muy claro cómo hacerlo. Esa incertidumbre está instalada ahora mismo en nuestro día a día, está instalada en nuestra profesión y tenemos que mantener una cierta normalidad en esta excepcionalidad, mantener ese derecho a la educación y el derecho al aprendizaje, mantener la normalidad con nuestros estudiantes y con nuestros docentes en un contexto de altísima incertidumbre en el que no sabemos casi nada de lo que nos está pasando y de lo que nos va a pasar. Por tanto, hablar ahora de habilidades, habilidades para los estudiantes o habilidades también para nosotros como docentes o como directores de equipos docentes, como rectores de escuelas, es algo tremendamente pertinente. Parece que ahora vamos a echar de menos si no las hemos trabajado en ambos casos, o vamos a darnos cuenta de verdad hasta qué punto son importantes trabajar en la escuela con nuestros estudiantes, pero también con nuestros equipos docentes, ciertas habilidades. Hay una frase de un maestro republicano español de los años 30, que os he puesto ahora aquí en la presentación, que a mí me inspira mucho, ¿no? Porque dice esto tan sencillo de que cada época demanda a sus maestros. En aquel momento es porque tenían que cambiar realmente la profesión docente, porque querían otro tipo de España, ¿no? Otro tipo de país. En estos momentos también estamos entrando en una época nueva, ya no es de ahora, es de hace unos cuantos años, y necesitamos unos nuevos maestros, pero también necesitamos unas nuevas direcciones escolares, necesitamos unas nuevas escuelas, ¿no? Cada época también demanda el tipo de escuela que tenemos y lo que hace con sus estudiantes, y de alguna manera necesitamos, cada época demanda a sus ciudadanos también. Ciudadanos se forman. Sí, perdonad. ¿Había algún problema? No. No, continúa, Carlos. Vale. Cada
poca demanda a sus ciudadanos y los ciudadanos se forman no al 100%, pero sí en un porcentaje altísimo dentro de las escuelas. Por tanto, esta frase a mí me parecía que es tremendamente oportuna en este momento en el que nos damos cuenta del papel importantísimo que desempeñamos en la conformación de unos ciudadanos capaces de afrontar estas incertidumbres, pero también el papel que tenemos que desempeñar como directores, y es en lo que quiero profundizar luego un poquito más, para tener equipos docentes, tener docentes con las competencias y las habilidades necesarias para poder afrontar también esta incertidumbre, para poder enseñar a su vez a afrontar la incertidumbre y a desarrollar ciertas habilidades y de alguna manera también la responsabilidad, y todos vosotros sois directores y directoras de escuelas, la responsabilidad que tenéis para hacer de vuestras escuelas escuelas donde se trabaje y se pueda afrontar bien la incertidumbre. Que la próxima vez, no solamente porque formemos estudiantes capaces de afrontar la incertidumbre y docentes con las habilidades para afrontar y enseñar en la incertidumbre, sino también porque la próxima vez que nos suceda tengamos una escuela que esté, si podemos, un poquito más preparada. Me consta que las vuestras estaban mucho más que la mayoría de las escuelas del país, de vuestros países, de España, pero que la próxima vez tengamos escuelas un poquito más preparadas para afrontar situaciones como la que estamos viviendo en este momento. Decía, vivimos en una sociedad que es cada vez más consciente y esto, insisto, no es una lo estamos viendo todos sin ninguna duda en estos días, en estas semanas de confinamiento, pero ya lo venían diciendo los filósofos, los sociólogos, muchos de vosotros, una sociedad que es cada vez más consciente de todo lo que no sabe. Sabemos muchas cosas, hemos avanzado mucho en la ciencia, en el conocimiento, pero en realidad tenemos que aprender más que a vivir gestionando conocimientos, tenemos que aprender a vivir gestionando desconocimientos. Tenemos que aprender a vivir gestionando lo que no sabemos, las incertidumbres que tenemos. Y ahí es donde el papel de las habilidades de nuestros estudiantes, pero también nuestra capacidad en la gestión del talento y de las habilidades nuestras y de nuestros equipos son tremendamente importantes. Además, todo esto sucede en un contexto que ahora mismo nos está ayudando mucho, pero que también nos genera ciertas incertidumbres, que es el contexto absolutamente tecnológico, digital en el que estamos viviendo. Un contexto que a mí me gusta dar esta idea, esta metáfora, no es solo una caja de herramientas, no son solo el teléfono, el computador, el software, ¿no? Una caja de herramientas que cojo y uso, que eso sí que lo es también, pero es sobre todo, además de eso, un entorno en el que estamos viviendo, en el que nos relacionamos, en el que aprendemos. Esto que yo lo he dicho, o sea, que lo decimos mucha gente, lo venimos diciendo desde hace unos cuantos años, de nuevo la situación de confinamiento en la que estamos todos lo hace evidente para todo el mundo. El contexto digital no es solo unas herramientas, es el entorno en el que se está produciendo el aprendizaje en estos momentos. Y esto modifica mucho. Y vosotros que manejáis sistemas en los que lo digital ya tiene un papel importante, lo sabéis bien, porque eso significa que cambiamos la relación que tienen nosotros y nuestros estudiantes con los contenidos, se cambian las maneras que hay de enseñar, se cambian las maneras que hay de aprender, se difuminan, y de nuevo ahora lo vemos clarísimamente, las fronteras que había entre lo formal y lo informal, entre lo que sucede en el aula y lo que sucede fuera. Es decir, que el contexto digital añade, si queréis, una realidad distinta a este contexto general de incertidumbre en el que todos estamos viviendo y en estos momentos también trabajando a distancia, teletrabajando y aprendiendo o enseñando a distancia. Es un contexto, además, que como todos los contextos tecnológicos de todas las épocas, el libro, la escritura, que son contextos tecnológicos, tienen que ser bien manejados tanto por estudiantes como por docentes. Es decir, que no podemos, y ahora de nuevo cobra tremendamente importancia, no podemos mirar para otro lado cuando hablamos, por ejemplo, de competencia digital, de habilidades digitales, de unos, de los estudiantes y de otros, de los docentes. Y ahora vemos hasta qué punto eran importantes esas competencias digitales, insisto, de unos que pensábamos que eran nativos digitales y no lo son, y de otros que somos nosotros, que somos los adultos ya mayores, que necesitamos saber trabajar, saber vivir, saber enseñar en un contexto absolutamente digital. Y ahora es que nos damos cuenta de que en ese conjunto de habilidades que tienen que tener nuestros estudiantes y que tenemos que tener nosotros
como docentes, pero también como escuelas, y de nuevo ahí hay un punto importante para vosotros como directores y directoras, que es hasta qué punto mi organización, mi escuela es una escuela digital. He sido capaz de integrar, no solo porque tengo herramientas y plataformas, sino también porque tengo una cultura que es capaz de integrar lo digital. Hasta qué punto he sido capaz de desarrollar una escuela digital, o lo voy a hacer en los próximos años, que sabemos que esto va a volver a suceder más veces. En todo este contexto que os pintaba al principio de incertidumbre, pues no, a mí me gusta, y este también es un buen momento para la educación. Este que estamos viviendo con tantos problemas es un buen momento para la educación, entre otras cosas porque tenemos delante, con todas las dificultades que tenemos, las incertidumbres, las cosas que no sabemos cómo van a ser, pero tenemos delante quizá la mayor oportunidad de reescritura de la educación tradicional de las últimas décadas. Y depende de nosotros como docentes, depende de nosotros como directores, depende de nosotros como escuelas, que seamos capaces de aprovechar esa oportunidad y reescribir, ¿no?, con los contenidos, con los medios, con las metodologías, de reescribir eso que llamábamos educación tradicional. Pero también es un momento que no podemos obviar de tremenda complejidad y de muchos desafíos que tenemos que de alguna manera afrontar. Y me gusta decir que es un momento bueno para la educación porque aprender se ha vuelto imprescindible. Se había vuelto hace un par de años o 10 años cuando nos dimos cuenta que aprender es algo que no termina cuando terminamos nuestros estudios, sino que tenemos que aprender continuamente. Cuando nos hemos dado cuenta como adultos y como profesionales que necesitamos aprender a lo largo de nuestra carrera constantemente. Luego aprender, pero también es que ahora, en este contexto en el que estamos todos aprendiendo a diario. Necesitamos los profesores que nunca habían hecho enseñanza a distancia, están haciéndose cursillos en el fondo acelerados para ver qué es eso de la enseñanza online, qué es eso de evaluar online. Por tanto, aprender se ha vuelto una actividad tremendamente imprescindible. Y una actividad que, como os decía hace un momentito, tiene más que ver con cómo aprendemos para dialogar con la incertidumbre, más que para apropiarnos de verdades cerradas. Los contextos en los que estamos viviendo y en los que vamos a vivir son de tanta incertidumbre que aprendemos sobre todo para saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Es una buena definición del aprendizaje, es aprender para saber qué hacer cuando nadie sabe qué hacer, cuando nadie me da un manual de las instrucciones que tengo que seguir. Nadie tenía en su mesa, ni los gobiernos, ni vosotros como directores, ni las escuelas, ni los docentes, ni las familias, un manual para actuar en circunstancias como las actuales. Bueno, pues todos los aprendizajes que hemos tenido, todo lo que podemos aprender ahora, lo que nos dan son habilidades y competencias para saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Y esto me parece que también es importante que lo tengamos en la cabeza. Y es un buen momento también en el que nos exige un cambio de un poco de paradigma. Esta frase, tenerla con cuidado, no quiero decir que tengamos que enseñar menos. Enseñar es lo más importante que hace una escuela, que hace un docente. Sin enseñanza no hay aprendizaje formalizados y estructurados como los que queremos. Hay otro tipo de aprendizajes, pero no los que nosotros buscamos en la escuela. Pero sí entenderme el cambio de paradigma, que es enseñar menos o estar menos preocupado por lo que estoy enseñando y estar más preocupado por los aprendizajes reales que estoy produciendo en mis estudiantes. Y esto es un cambio también de paradigma que me parece que es tremendamente importante. ¿Qué significa un poco enseñar menos, aprender más? Pues esta idea, esta imagen que veis es como un río, como la sección de un río en el que hay distintas capas de saberes, y yo lo que quiero es no solo quedarme en la superficie, no solo quedarme en los contenidos más tradicionales que son tremendamente importantes, no solo quedarme en las matemáticas, en la historia, en el arte, en la lengua, en el inglés, en las ciencias, sino ser capaz de, además de de adquirir esos conocimientos, ser capaz de adquirir una serie de habilidades, que es la capa que está por debajo, de habilidades, de alfabetizaciones, de maneras de hacer, de saber hacer cosas con esos conocimientos. Y además, ¿no?, en la escuela y con nuestros estudiantes tenemos que desarrollar un conjunto de habilidades, o si queréis mejor, de actitudes, de disposiciones, de valores, que les permitan saber qué hacer cuando no saben qué hacer, que les permita tomar decisiones cuando no sabemos qué decisiones hay que tomar, que les permita de alguna manera poner en marcha conocimientos y habilidades que han adquirido en la escuela en cuando tienen que resolver algún problema concreto que
que les va a plantear la vida. ¿Qué pasaba un poco así, simplificando muchísimo tradicionalmente? Pues que habíamos pensado que el conocimiento teórico era suficiente, era la base para luego saber hacer y saber ser, ¿no? Ser un buen ciudadano, un buen padre, un buen profesional, saber hacer bien las cosas. Y nos hemos dado cuenta, en el fondo se sabía de siempre, que no es suficiente con el saber teórico para saber hacer y saber ser. Que lo que tenemos que buscar también en la escuela es desarrollar, ¿no? Todos los, ¿no? el saber hacer y el saber ser, que tenemos que desarrollar de una manera a las personas de manera muchísimo más integral, que tenemos que preparar a las personas para poder actuar en ámbitos profesionales, en ámbitos personales, en ámbitos de relación con otros, en ámbitos sociales. Y esto cambia de nuevo el paradigma de lo que tenemos que enseñar, del tipo de cosas o al menos de cómo tenemos que enseñarlas. Um, en prepararnos para la vida, que es lo que nos están pidiendo ahora nos lo pedimos nosotros como docentes, nos lo piden los gobiernos, nos lo piden las familias, nos lo piden los estudiantes. Prepáranos para la vida profesional, para la vida personal, para la vida en comunidad, ¿no? Prepararnos para la vida exige desarrollar habilidades y competencias que nos permitan precisamente entender el mundo y poder actuar sobre el mundo. Y eso significa que seamos capaces de movilizar conocimientos, de combinar conocimientos, de combinar cosas más intelectuales con cosas más emocionales. Eso es un poco lo que está detrás de ese desarrollo de habilidades que tanto estamos escuchando y de competencias que tanto estamos escuchando hablar últimamente. En un mundo incierto como en el que ya estamos viviendo, la función principal de la educación, de lo que hacemos en las escuelas, sería, por tanto, dotar a nuestros estudiantes, dotarnos a nosotros de conocimientos relevantes y pertinentes, de habilidades y de confianza en uno mismo para afrontar bien la incertidumbre, para afrontar bien y enfrentar bien los desafíos que nos va a preparar que nos prepara el mundo. Y eso es una tarea tremendamente compleja, tremendamente exigente, que nos exige, valga la redundancia, disculpad, a trabajar en varios niveles en la escuela. Necesitamos trabajar una base de conocimientos bien organizada, bien estructurada, accesible cuando la necesitamos por parte de nuestros estudiantes. Necesitamos también trabajar con nuestros estudiantes estrategias para abordar problemas. Necesitamos trabajar con nuestros estudiantes todo lo que tiene que ver con lo metacognitivo, es decir, con el propio conocimiento de cómo cómo se aprende y cómo aprenden. Necesitamos trabajar con ellos todo lo que tiene que ver con la propia motivación, con la gestión de las emociones, con la capacidad de autorregulación, con la autonomía como aprendices. Una de las grandes habilidades, que ahora me meteré un poquito más en ellas, que ahora echamos de menos y no la hemos trabajado bien en nuestras escuelas, que echamos de menos en nuestros estudiantes, es que sean autónomos, que tengan capacidad de autonomía en el aprendizaje, que no tengamos que estar como docentes detrás de ellos o como padres diciéndoles en cada minuto lo que tienen que hacer. Bueno, pues esto forma parte de ese conjunto de habilidades que tenemos que trabajar en la escuela, que tenemos que trabajar junto con los conocimientos organizados, con las estrategias y las maneras de hacer. Tenemos que trabajar también esas actitudes, esas capacidades, esas habilidades de autorregulación, de conocimiento, para poder afrontar de una manera integral los problemas. Esto tiene que ver con las maneras que tenemos también de enseñar. Aprender así, aprender de esa manera tan integral, aprender no solamente conocimientos, sino también maneras de hacer y maneras de ser, habilidades y actitudes, requiere una serie de maneras de enseñar que son importantes, que vamos a ver un poquito en las próximas diapositivas. Hay un aspecto que es tremendamente importante, que no tiene tanto que ver con las habilidades emocionales, que también, como con todo aquello que la escuela y los docentes damos a nuestros estudiantes, que tiene que ver con esa idea de que para aprender, para poder ser competente en algo, para tener habilidades que nos permitan enfrentar los retos del mundo, necesitamos de alguna manera también, como estudiantes, sentirnos apoyados, legitimados, que en la escuela nos permitan ser curiosos, que en la escuela nos permitan hacer preguntas incómodas, discutir, llevar la contraria, imaginar soluciones raras,
que nos permitan equivocarnos, que el error esté incorporado en las metodologías normales de la escuela. Aprender todo esto requiere por parte de los docentes, por parte de la escuela en general, requiere también que ayudemos a nuestros estudiantes a desarrollar la confianza en sí mismos, la confianza en que pueden resolver los retos, la confianza en que pueden gestionar con calma los momentos de incertidumbre, la seguridad de que pueden seguir adelante aunque las cosas no les salgan como querían, la capacidad para mantener el esfuerzo cuando uno está, ¿no?, cansado y no puede más, la capacidad también para trabajar con otros. Es decir, todo esto son, como vais a ver ahora, habilidades y al mismo tiempo cosas que tenemos que trabajar junto con los otros contenidos para asegurarnos que nuestros estudiantes no solo están adquiriendo conocimientos, sino que están profundizando en esa imagen del río, también en las habilidades y en las actitudes para poder enfrentar problemáticas complejas como las que nos encontramos en cualquier situación de la vida normal. Voy a saltar esto para avanzar un poquito más. Y me voy a centrar un poquito en esta diapositiva. Este es creo que la mayoría de vosotros lo conocéis, es un marco de los muchos que hay, es un marco de Santillana, es el marco de las habilidades 21. Hay muchos listados de cuando podéis preguntar, bueno, ¿y cuáles son esas habilidades que tenemos que trabajar en las personas, ¿no? Y cuando digo personas es porque hay que trabajarlas en los estudiantes, pero también vosotros como rectores, como directores, como directoras, tenéis en esa faceta de la gestión del talento que tenéis interno, tenéis que gestionar también para desarrollar estas habilidades. Tenéis que hacer formación interna, tenéis que preparar las condiciones para que esto también se pueda desarrollar en vuestros docentes. Entonces podemos hablar de muchísimas habilidades, podríamos hablar de 4 habilidades, de 15 habilidades, de 21, de 40 habilidades. Santillana hizo una apuesta hace un par de años por un Pues conjunto de está 21 solamente, habilidades. ya le digo, Wendy Turce se llama. Vale, que os pongo aquí, creo que las conocéis. Hay cosas como la flexibilidad, que vemos que son tan importantes en estos mismos momentos que estamos viviendo, o la empatía, ¿no? Esta que está aquí, la 9, ¿no? La empatía, la capacidad de entender cómo está el otro. Ahora que no estamos con nuestros estudiantes al lado, en el aula, en el salón de clase, junto con ellos, dándoles clase, que no sabemos en qué circunstancias están, en qué condiciones de vida, ¿no? Bueno, podemos más o menos tener intuiciones, pero no estamos con ellos para ver cómo están. La capacidad de ponernos en su situación, o al revés, la capacidad que tengan nuestros estudiantes de empatía hacia nosotros como docentes, hacia nosotros como escuela, es tremendamente importante. Ahora que estamos viviendo, al menos en Europa, en España, con una cantidad enorme de desinformación, de fake news, de bulos, ¿no? Que nos generan muchísimo nerviosismo en situaciones como las que estamos viviendo en estos momentos, pues hay habilidades como la gestión de la información, como el pensamiento crítico, ¿no? Como la comunicación, como la ciudadanía digital, que de repente vemos que son tremendamente importantes porque son las que nos pueden permitir precisamente filtrar esa información que nos está llegando, que es falsa, que quiere generar malestar directamente. Ahora que estamos nos hemos ido a un contexto digital, de telepresencia, pues hay habilidades como la de aplicar y crear tecnología, que es tremendamente importante. O ahora que como equipos docentes, también como estudiantes, no estamos juntos para poder hablar, no estamos juntos para poder trabajar, para poder programar, pues cobra muchísima importancia cosas como el liderazgo y el trabajo en equipo. Esas son las habilidades que tenemos que trabajar junto con los conocimientos, junto con otras habilidades más tradicionales en la escuela, y esta es la dificultad que tenemos y hay que ver cómo tenemos que hacerlo. Todas esas habilidades, esas 21 habilidades, en este marco de Santillana, están agrupadas en 4 grandes escenarios, porque al final de lo que se trata es de formar a las personas para poder vivir de una manera integral en todos los ámbitos de su vida. Y por tanto, el escenario más personal, como el escenario comunitario de relación con otros, como la capacidad que tengan para aprender a lo largo de la vida, el escenario más académico, porque insistimos, no se acaba de aprender cuando acaba la escuela o cuando acaba la universidad, o el escenario más profesional.
Bueno, otra manera de verlo sería esta. Todas esas habilidades, en el fondo, lo que configuran es una persona, un ciudadano, que siempre, todas estas habilidades las tienen las personas, pero son necesarias para relacionarse con las demás personas. Es decir, no son habilidades individuales, son habilidades que uno tiene que adquirir, pero que en muchísimos casos son habilidades que necesitas del otro. Algo que es tremendamente educativo, algo que está muy vinculado con las prácticas que tenemos en la escuela. Es decir, uno no es comunicativo si no tiene con quién comunicarse. Uno no es empático si no tiene con quién sentir esa empatía. Uno no puede tener la habilidad del liderazgo si no tiene un equipo con quien liderar. Y como estas, bueno, muchas de ellas. Luego, muchas de ellas, aunque conforman a la persona de manera individual, se tienen que desarrollar en interacción con otras personas. Y yo quería, en este tema de las habilidades, no quiero entrar mucho más. Luego, si queréis, en la discusión podemos concretar algunas cositas más, pero sí quiero eliminar algunas de las dudas que siempre nos surgen. Es opuesto, o sea, es contrario desarrollar habilidades a desarrollar los conocimientos de toda la vida? Pues no. Es decir, no hay manera de desarrollar habilidades en el vacío. Uno tiene pensamiento crítico, uno resuelve problemas en un contexto dado, en un contexto que puede estar perfectamente en un contexto más matemático, más científico, en un contexto más del... ¿no? Es decir, que necesitamos los conocimientos, son la base, en el esquema del río es la parte de arriba y vamos hacia abajo, pero si lo vemos al revés, en una pirámide, los conocimientos son la base sobre la que construyo lo demás. Y las habilidades y las competencias se construyen sobre esos conocimientos. Sin conocimientos de historia, de lengua, de idiomas, de ciencias, de matemáticas, de filosofía, de lo que quieras, sin conocimientos no podemos desarrollar habilidades, no podemos desarrollar competencias. Luego, no entran en conflicto. La dificultad que tenemos no es que sean dos cosas distintas, no son cosas antagónicas, como decía muy bien aquí Zavala y Arnau, sino que necesitamos del uso de conocimientos para tener actitudes y habilidades. La dificultad no está en eso, la dificultad está en que para poder trabajar en la escuela con mis estudiantes o con mis docentes esas habilidades, necesito estrategias específicas, necesito metodologías específicas, necesito, para empezar, diversidad de metodologías. No hay manera de trabajar las habilidades o las competencias si no incluyo diversidad metodológica en mis prácticas, de trabajo. Si no, no hay manera de desarrollar habilidades si no llevo de alguna manera a mis estudiantes al territorio de los problemas, de los proyectos, de los retos. Si no les llevo a ese territorio, si no les llevo al territorio de que tengan que resolver algo, de hacer algo de verdad y tomar decisiones de verdad o ficticias, nunca podré comprobar si he desarrollado habilidades, nunca podré comprobar si son capaces de movilizar esos conocimientos, ¿no?, más tradicionales que les hemos dado. Por tanto, el reto con las habilidades, que son importantísimas, como estamos viendo en estos momentos, no es tanto que entren en conflicto con los conocimientos, sino cómo las integramos en nuestro día a día metodológico y también de evaluación para poder trabajarlas de una manera integral con los conocimientos que tenemos que trabajar en la escuela. Entonces, la gran apuesta que hay, y SET 21 es una gran apuesta en ese sentido, es cómo trabajo las habilidades, no de manera aislada, sino de manera integrada con otro tipo de conocimientos que estamos trabajando en la escuela. Y ahí entra otro aspecto que es el que me va a llevar a la siguiente parte, que es el de la gestión del talento, que es que difícilmente podremos formar personas colaborativas, empáticas, resilientes, creativas, críticas, lo que queramos, cualquiera de esas habilidades que estaba yo diciendo, si nosotros no lo somos. Y nosotros somos los docentes en este caso. Y por tanto, como rectores, como directores y como directoras, tenemos el reto también, y esa es parte de nuestro reto en la gestión del talento, de hacer que nuestros docentes también desarrollen esas habilidades. Si nuestros docentes no tienen espíritu crítico, no son empáticos, no son creativos, no son optimistas, no son curiosos, no podremos pedirles que hagan eso con sus estudiantes. Y por tanto ahí entra un tema tremendamente importante, que es cómo hacemos desde las direcciones escolares para trabajar, para gestionar el talento o los talentos que tienen nuestros docentes, para gestionar nuestros equipos docentes, para darles formación también, para
habilitarles para ser buenos docentes en este contexto nuevo, distinto en el que estamos trabajando. Ese reto de las habilidades y de las competencias es grande y requiere que hagamos algo, todos, a nivel de ministerios, a nivel de escuelas, a nivel de directores, a nivel de docentes. Lo que ha pasado tradicionalmente con este reto que ya tenemos desde hace casi 20 años es que nos hemos chocado contra las paredes de las soluciones erróneas. Fundamentalmente hemos pensado, o han pensado nuestros gobernantes, que bastaba con regular lo que había que hacer para que eso sucediera. Que bastaba con que en las leyes se dijera hay que trabajar competencias, hay que trabajar habilidades, hay que ser colaborativo como docente para que eso sucediera en las escuelas. Y sabemos que eso no sucede. Sabemos, de hecho, que aquellas políticas que tienen éxito son aquellas que de alguna manera desarrollan la capacidad de las escuelas y de los docentes para tomar el control, para liderar esos procesos de cambio, para hacer el cambio que hay que hacer en estos momentos en educación. Luego, el cambio en las prácticas, que es de lo que va esto al final, el cambio en las maneras que tenemos de enseñar, no se puede imponer desde arriba. Tampoco nosotros como directores y directoras podemos imponerlo desde arriba. Tenemos que crear las condiciones en nuestros centros educativos, esa es parte de la gestión del talento, para que nuestros docentes puedan desarrollar esas habilidades, puedan cambiar sus maneras de hacer, sus maneras de enseñar, para que puedan trabajar esto que estamos diciendo. Porque el cambio no es un cambio técnico de manual, sino que es un cambio mucho más de valores, de expectativas, de concepciones de la enseñanza. Y estos cambios son difíciles, exigen que queramos hacerlos, exigen que nosotros como directores, que nuestros docentes quieran hacerlos. O sea, tenemos que tener un deseo por cambiar, tenemos que saber cómo cambiar, y ahí tenéis un papel muy importante en las direcciones escolares, porque todo lo que tiene que ver con capacitación, formación de los docentes, gestión del talento en el sentido de desarrollo profesional, depende de vosotros y es tremendamente importante. Nuestros docentes tienen, para cambiar, tienen que querer cambiar, tienen que saber cambiar y tienen que poder cambiar. Y de nuevo vosotros como directores sois los que favorecéis, los que ponéis las circunstancias propicias para que ese cambio se pueda producir. Luego veis que estamos entrando en esta segunda parte, que es la gestión del talento, que es la que tiene que ver con el liderazgo directivo, que es la que tiene que ver con el liderazgo en los equipos docentes, porque el tipo de cambios que requerimos en la educación no depende de leyes, sino que depende de lo que hagáis vosotros, de vuestro proyecto de centro educativo y depende fundamentalmente de las prácticas de vuestros docentes. El centro educativo, vuestras escuelas, cada una de ellas es el centro del cambio. Esto es una idea tremendamente importante y vosotros sois los que lideráis ese centro del cambio. Sois vosotros los que seréis capaces o no de incluir esta nueva cultura organizacional y profesional que se oriente hacia el cambio, y ahí es donde entra la gestión del talento, que es tan importante en estos momentos. Una cultura de cambio, una cultura escolar, una cultura profesional, que insisto, sois vosotros los que tenéis que fomentar, que esté orientada a esta nueva cultura del aprendizaje, que esté orientada a conseguir esos fines que estamos diciendo, esas habilidades que queremos desarrollar en nuestras estudiantes. Y una cultura escolar, y esto depende muchísimo de vosotros, que apueste por el desarrollo de la capacidad profesional, todo lo que tiene que ver con la capacitación de los docentes, que apueste por la responsabilidad colectiva. Esto no es un problema solo de los directores ni de los jefes de estudios, es un problema colectivo y tiene que haber responsabilidad colectiva, que apueste por el trabajo en equipo y la colaboración, que apueste por el criterio profesional antes que los criterios más personales. Es decir, que apueste porque lo que queramos hacer en la escuela sea compartido. Ningún cambio tiene sentido si no es compartido por todos. Y de nuevo ahí vuestro rol como directores es tremendamente importante. Y cuando hablamos de gestión del talento, de lo que estamos hablando, entre otras cosas, es de ser capaz de meter esta cultura en vuestra organización, ser capaces de hacer que todo el mundo quiera, sepa y pueda hacer el cambio y que todo el mundo comparta el cambio que vosotros a lo mejor habéis visionado o habéis trabajado con todos.
es muy importante trabajar en gestionar el talento en estos momentos significa gestionar el talento colectivo. Es muy importante pasar de una cultura tradicionalmente individualista de los docentes y de las escuelas a una cultura de la colaboración. Es tremendamente relevante trabajar por una cultura de la cooperación, la colaboración, la confianza, la complicidad, el apoyo mutuo, la tolerancia entre docentes, ¿no? Y la tolerancia profesional. Y es, por tanto, y estoy un poco repitiendo esta idea, cobra una importancia tremenda si lo que queremos es desarrollar un nuevo tipo de habilidades en nuestros estudiantes, si lo que queremos es una nueva cultura escolar ¿no? basada en el cambio, en la innovación, en la mejora continua. Los equipos directivos, los equipos docentes, el liderazgo escolar, el liderazgo directivo, el liderazgo distribuido, cobran una importancia tremendamente, tremendamente importante. Siempre con un punto de vista optimista, que es que todas las escuelas tienen capacidad interna para mejorar. Cuando hablamos de gestión del talento en las escuelas, es entender que dentro tenemos muchísimo talento, que tenemos la capacidad interna de mejora y que depende un poco de las condiciones que nosotros pongamos, de las facilidades que demos, de las capacitaciones que demos, de la cultura en general escolar que propongamos, que esa capacidad interna que está se ponga al servicio de un cambio en los fines de la escuela. Pero esto no surge solo, es decir, insisto mucho, tenéis un papel tremendamente importante porque esas culturas del cambio, innovadoras, colaborativas, no surgen solas, no surgen porque vosotros lo digáis tampoco, no surgen porque de repente digáis, pues vamos a trabajar, vamos a hacer una reunión, ¿no? Todos los martes, no surgen de manera impositiva ni de manera sola, sino que requieren mucho tiempo, que le dediquéis mucho tiempo, que le dediquéis mucho esfuerzo. Al final, esto es una cosa que depende de los docentes, que dependen de vosotros y de los directores, que sois los que tenéis que crear la cultura escolar y profesional que necesitáis para enfrentar el cambio que tenéis. Que tenéis que liderar vuestros centros para transformarlos, para precisamente abordar esa cultura hacia las de habilidades que queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Por tanto, este cambio de paradigma pasa también por un cambio en los modelos que tenemos de dirigir, en los modelos que tenemos de gestionar el talento, de gestionar a nuestros docentes. El equipo directivo, no solo vosotros como directores, sino todo el equipo directivo adquiere una responsabilidad tremenda porque la complejidad del acto educativo se ha hecho muchísimo, muchísimo mayor. ¿Cómo influís vosotros, además, en el desarrollo o en la mejora escolar de los estudiantes? Pues no es directa. Vosotros no estáis dentro del salón de clase. Sí estáis como docentes, pero no como directores. Vuestra incidencia es indirecta. Vosotros incidéis en el desarrollo de habilidades, creando las condiciones adecuadas para que eso se pueda desarrollar por los equipos docentes. Desarrollando, como decía aquí la OCDE en este documento, el talento de vuestros equipos docentes para enfocarlo hacia esos fines que queremos. De hecho, el tiempo que paséis como directores y el que más incide en la mejora de las habilidades, de las competencias, de los aprendizajes de vuestros alumnos, es el tiempo que le dediquéis a cuestiones pedagógicas, no solo a cuestiones administrativas, sino a cuestiones pedagógicas. Luego, en vuestro esquema de gestión del talento, en vuestro esquema de gestión de centro escolar, en la medida de lo posible, si podéis delegar en alguien las cosas que son más administrativas, muchísimo mejor, porque todo lo que podáis centraros vosotros como líderes del proyecto en lo pedagógico adquirirá mucha más incidencia. Si yo veo, y este es un interesantísimo informe de 2011 de las distintas áreas en las que los directores influís o directoras en el rendimiento de los estudiantes, si yo me fijo en cuáles son las que más impacto tienen, son aquellas que tienen que ver más, desde mi punto de vista, con la gestión del talento de los docentes. Son el punto 4, por ejemplo, liderar y el aprendizaje y el desarrollo profesional del profesorado es tremendamente importante, y establecer objetivos y expectativas claras, una visión clara de qué queremos lograr es tremendamente importante. Por tanto, todo lo que sea, y yo creo que aquí, y esto es un mensaje más que a vosotros, un mensaje a los gobiernos, pero también a las empresas, ¿no? Como puede ser Santillana, todo lo que sea ayudar a los directivos
quitarles cargas de alguna manera, descargarles cargas, aliviarles cargas para que os podáis ocupar de lo pedagógico, va a repercutir en la mejora de los aprendizajes, en el desarrollo de habilidades y en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Bueno, prácticamente voy a terminar aquí. Un pequeño matiz, porque aún os estaréis diciendo, claro, pero yo tengo que seguir gestionando mi escuela. Efectivamente, y yo creo que esto es tremendamente importante, cuando yo digo que el director debe ser el líder del aprendizaje, no quiere decir que tengamos que desatender la buena gestión escolar. Esto lo dice clarísimo alguien que a mí, que os recomiendo leer, si no lo habéis leído, que es Michael Fullan, que dice, ¿no?, de una manera tremendamente clara la distinción que hay entre gestores y líderes, y que encuadra a unos, los líderes, como visionarios y a otros, ¿no?, como simplemente los ejecutores, es falsa. No hay, dice él, muéstreme a un líder transformador que no sea un buen gestor. Es decir, que no hay una organización que sea capaz de cambiar si no tiene en el liderazgo una persona con visión pedagógica, pero también una persona que sea capaz de gestionar bien su institución, su organización. Pero, y el último matiz que quería hacer, como bien sabéis, y esto tiene que ver de nuevo con la idea de la gestión del talento, de los talentos de vuestros equipos, los directores sois la principal fuente de liderazgo en las escuelas, pero en una escuela, precisamente, el liderazgo nunca es absolutamente vertical, y nunca se puede identificar solamente con una persona, con la dirección. El liderazgo tiene que ser un liderazgo muchísimo más distribuido, como corresponde a una cosa como la escuela. Voy a parar aquí, si os parece. Esto los dejaré después. Termino simplemente con esta cita de un gran tecnólogo educativo, porque en estos momentos en los que necesitamos tanto de la tecnología, pues los buenos visionarios de la tecnología educativa siempre nos vienen a salvar con alguna idea preclara, ¿no? Y decía Papert hace ya más de 20 años que todas las habilidades se volverán obsoletas excepto una, la capacidad para responder correctamente a situaciones que estén fuera del alcance de lo que se nos enseñó en la escuela. Y por tanto, el reto que tenemos delante, el reto que tenéis, es trabajar, ¿no?, gestionando el talento de vuestros equipos docentes, de vuestra escuela, para formar a vuestros estudiantes en ese conjunto de conocimientos, habilidades, competencias, actitudes que les permitan actuar y enfrentarse a situaciones para las que no fueron específicamente preparadas. Que es un poco esa idea que os soltaba hace un ratito de que sepan qué hacer. La gran habilidad que tenemos que desarrollar al final es que sepan qué hacer cuando nadie sabe lo que tiene que hacer, ¿no?, cuando no sabemos lo que tenemos que hacer. Voy a terminar aquí, si os parece, y así tenemos un poquito de tiempo para las preguntas. Perfecto. Carlos, muchas gracias. Realmente es interesante escucharte. Hemos tomado varias notas. Quiero contarles a todos los que nos acompañan el día de hoy que toda la presentación vamos a compartirla con ustedes, igual que el audio, pero también la van a poder tener disponibles en los canales de YouTube de el Academic Learning Center de cada uno de los países, así es que no tengan problema. En este momento vamos a lanzar una pequeña encuesta que también queremos conocer un poquito cuál ha sido la experiencia en este momento que ustedes están en distanciamiento social, cómo lo están llevando a cabo. Así es que les pido por favor que se tomen un minuto para poderla responder y posteriormente regresaremos con Carlos para realizar las preguntas. Pueden iniciar con la encuesta. Muchísimas gracias. Mientras responden nuestra encuesta, Carlos, voy a hacer un resumen muy corto de algunos aspectos que han llamado mucho la atención de nosotros, ¿verdad? Tú comentabas que en estos nuevos escenarios tenemos que pensar que vamos a regresar a encontrar nuevos alumnos por el tipo de experiencia que ya han vivido y por lo tanto tenemos que llevar una mentalidad de ser nuevos docentes. De hecho, nuestros docentes se han visto involucrados en transformarse digitalmente, no solo en el uso de herramientas, sino también en el ir desarrollando estas habilidades a lo largo y junto con toda la comunidad educativa.
Hablabas también de aprender a vivir gestionando lo que no tenemos. Esto creo que es muy importante porque no podemos olvidar los conocimientos que, como bien tú lo has dicho, son la base para la creación de habilidades y actitudes, pero esto de enseñarle a nuestros alumnos a gestionar un escenario que no existe es muy importante. Aprender para saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Creo que esto es parte de la cultura de la incertidumbre, ¿verdad? Enseñamos menos, pero aprendemos más. Aquí me encantó mucho este análisis que tú hiciste, porque no quiere decir que el conocimiento deba de ser menos, sino que tiene que ser bastante sólido y sobre eso construir las habilidades y las actitudes y las disposiciones que se tienen que trabajar hoy en día. Y esto de hacer reflexionar también al director en los niveles que tienen que desarrollar dentro de la escuela y crear esa confianza, ¿verdad? Eh, Podríamos pensar que las habilidades todas son importantes. Tú ya nos mostraste también un análisis que ha hecho el grupo sobre cuáles son esas habilidades del siglo XXI que serían importantes poderlas trabajar, pero también pregunta o la inquietud, si nosotros deberíamos de pensar en habilidades por edades, si por ejemplo tuviéramos que segmentar estas habilidades pensando, yo soy un director de preescolar, ¿cuáles deberían de ser las habilidades para los niños de preescolar o las de primaria, las de secundaria, para mis maestros? ¿O esto podría ser algo general? Creo que esa podría ser una de las primeras preguntas que podemos ir contestando mientras terminan Muy eh, bien. la Eh, Como estáis con la encuesta, creo que no estáis viendo la presentación, pero he dejado la pantalla en la que estaba esta propuesta, que es las 21 habilidades de SET 21, pero que recoge muchísimas de las habilidades de otros muchos marcos de habilidades para el siglo XXI o de competencias que están disponibles y que son de distintas organizaciones. Yo os voy a leer algunas para que pensemos sobre tu pregunta. Flexibilidad, autoestima, gestión de las emociones, resiliencia, comunicación positiva, automotivación, autonomía, empatía, curiosidad, imaginación, pensamiento crítico, colaboración, creatividad, bueno, ser capaz de aplicar tecnología. Os pongo una buena, he leído casi todas, no todas, las que están en ese marco. Si las pensáis un poco, y así estaban pensadas en aquel momento, no hay ninguna que no se pueda trabajar con niños pequeños y no hay ninguna que no se pueda trabajar con adultos o con docentes. Es decir, todas parecen útiles, necesarias e interesantes para todas las edades. Es decir, que yo en un niño pequeño, pues sí puedo intentar, y es interesante, trabajar su autonomía, su gestión de las emociones, su autoestima, hasta donde llegue un niño pequeño, dependiendo de la edad, su capacidad de pensamiento crítico, su capacidad de emprendimiento de cosas, su capacidad de colaborar con otros compañeros. Y lo mismo me lo puedo llevar a un estudiante de final de primaria, o un estudiante de secundaria, de bachillerato, de la universidad, o un docente. ¿Qué cambia entonces? Lo que cambia es la base sobre la que yo construyo todo eso. Es decir, los conocimientos, ¿no? La capacidad de pensamiento crítico no será la misma si estoy con un niño muy pequeñito que desarrolla ¿no? La habilidad de pensar críticamente, de cuestionarse las cosas, pero no será lo mismo porque tiene muy poquitos conocimientos para fundamentar ese pensamiento crítico que la de un estudiante de final de secundaria o uno de la universidad, que precisamente el proceso más tradicional de la escuela le ha dotado supuestamente de un montón de conocimientos para tener mucha más capacidad de análisis crítico. Por tanto, lo que cambia no es la habilidad en sí, sino en qué contexto la puedo aplicar, cómo la puedo aplicar y hasta qué punto puedo desarrollar cosas con esa habilidad. Lo que cambia también es la metodología con la que tengo que trabajarla. No es lo mismo trabajar con un niño pequeñito que con un niño de secundaria. Lo que puede cambiar también, y es lo que yo os decía, es que como yo en secundaria tengo que trabajar una serie de conocimientos y en primaria tengo que trabajar al principio la lectoescritura, bueno, pues lo que tengo que ser capaz es desarrollar actividades, metodologías y actividades que
que integren de una manera natural el desarrollo de conocimientos, el desarrollo de habilidades como la suma, la resta, que son habilidades también, son destrezas que tenemos que trabajar, con estas otras que son como más transversales y que están también ahí metidas. Luego lo que cambia es ese tipo de cosas, pero creo que son válidas para todas las edades y para todos los cursos. Excelente, gracias Carlos. Gracias a todos por haber contestado la encuesta. Ahora los invito a poder formular sus preguntas. Nos encantaría tenerlas por medio del chat y si nos indican de qué país, pueden iniciar con una primera pregunta de la audiencia. Carlos, es Yesenia de León y nos escribe, ¿qué material nos sugiere para equipar a los docentes a trabajar estas habilidades de manera virtual con los alumnos? O sea, no, no sé qué material recomendaros, porque es un poco el discurso que quería trasladaros. Yo creo que los docentes trabajáis estas habilidades con vuestros alumnos ya, muchas de ellas. No sé si todas y no sé si de manera explícita, no sé si de manera consciente, pero un docente normalmente está trabajando la autonomía de sus estudiantes, está trabajando su pensamiento crítico, está trabajando su capacidad para colaborar con otros, está trabajando su creatividad. Por tanto, yo que no estoy, ¿no? No quiero y no puedo y no sé suficiente como para recomendaros ¿no? un material u otro, lo que sí tengo muy claro es que con los materiales con los que estáis trabajando, con la mayoría de los materiales que tenéis a vuestra disposición, por ejemplo, en los sistemas con los que trabajáis de Santillana, en el fondo no solo estamos profundizando en un tipo de saberes y de conocimientos, sino que también nos permite trabajar ciertas habilidades. Luego, la propuesta que yo os haría es, como puedo pensar que 21 son muchas, pues puedo decir yo con mis estudiantes, ¿no? Si no está marcado legislativamente, que a veces lo está, yo con mis estudiantes de este grado, este curso quiero trabajar estas dos cosas. Quiero trabajar su autonomía como aprendices, quiero trabajar su pensamiento crítico, por ejemplo, en una circunstancia como la actual. Y entonces me pongo a trabajar con materiales que tengo a disposición, materiales curriculares, materiales, recursos abiertos que están. Y lo importante será no solamente el material, sino la metodología que yo emplee para trabajar con mis estudiantes. Solo trabajaremos habilidades, lo vuelvo a repetir, si somos capaces de colocar a nuestros estudiantes en situaciones problemáticas, no problemáticas que tengan una dificultad, sino que tengan que resolver un problema, un proyecto, un reto, cuando tienen que resolver algo complejo, cuando tienen que combinar conocimientos distintos, los de lengua con los de historia, con los de matemáticas, cuando tienen que aplicarlo a algo más o menos real, es cuando puedo trabajar este tipo de habilidades. Luego, no tanto qué materiales, sino que elegir unas, las que queramos, coger los materiales curriculares que tenemos y pensar lo más imaginativamente posible qué tipo de actividades les pongo a hacer y qué metodología, si es más colaborativo, si es más, utilizo para desarrollar esas dos o tres habilidades que he decidido trabajar. Excelente, gracias Carlos. Evelyn también nos pregunta, ¿cómo podemos estimular el liderazgo también en los docentes para desarrollar el trabajo en equipo? Pues yo creo que esto es una labor lenta, muy lenta, lentísima, porque la cultura tradicional del docente es muy individualista. Es este refrán que tenemos en español de cada librillo, ¿no? Cada maestro con su librillo, ¿no? Que decimos al menos aquí en España, no sé por allá. Y es esta idea de que, bueno, pues yo con mis alumnos, con mi aula, yo sé lo que tengo que hacer. Romper esa cultura es tremendamente difícil. La única manera entonces hay que tener mucha paciencia, como rectores creo que hay que tener mucha paciencia, hay que hacerlo despacio. No es una cuestión de imponerlo, no es una cuestión de imponer reuniones de trabajo Pues colaborativo, sí. ni siquiera sería una cuestión de decirles tenéis que hacer por trimestre un proyecto juntos, ¿no? Sino que tenemos que de alguna manera ser capaces de crear una cultura interna escolar que al final haga evidente y necesario que tienen que trabajar juntos. Hay un tema que es tremendamente importante y que por eso me parecía interesante combinar gestión del talento o lo que tiene que ver con los docentes y lo que tiene que ver con los alumnos, porque está muy vinculado. Os he dicho varias veces que no hay manera de trabajar habilidades o competencias si no les pongo en situaciones problemáticas y bastante parecidas a realidades, a cosas que pueden pasar en la vida.
los problemas de la vida nunca son disciplinares. Yo no voy por la calle y me encuentro con un problema de quinto de matemáticas, ni de tercero de biología. Lo que me encuentro es un problema que combina ciencia, lengua, historia, es decir, que combina cosas. Y como la única manera que tengo de trabajar habilidades y competencias es trabajar de una manera integral, ¿no? Integral los saberes, estos más clásicos, la única manera que tengo para que los docentes lo hagan con sus alumnos es que colaboren entre ellos, es que de alguna manera se den cuenta ellos, los primeros, que para trabajar competencialmente o de habilidades con los alumnos, necesitamos colaborar antes los docentes, necesitamos programar algo juntos, necesitamos diseñar un proyecto más o menos interdisciplinar. Luego, esa es una vía de entrada, por eso era muy interesante pensar en qué tienen que aprender los estudiantes, un tipo de habilidades, y cómo tiene que ser la gestión del talento como director, porque al final es que está muy unido. Es que un tipo de docente y un tipo de gestión del talento me va a permitir desarrollar unas habilidades. Otro tipo de cultura, más individualista, difícilmente va a desarrollar habilidades o algo más complejo como las competencias en mis estudiantes. Por tanto, mucha paciencia, entender que es un cambio cultural y que es difícil, trasladar una idea muy importante, que es que, aunque digamos que hay que acabar con el individualismo, con la idea de que cada uno hace lo que quiere, que eso no significa acabar con la individualidad, eso no significa acabar con las diferencias. La diversidad, la individualidad, las diferencias, o sea, que cada docente sea distinto, es muy interesante, eso es riqueza. Pero esa individualidad tiene que trabajar en un proyecto, al servicio de un proyecto colaborativo. Luego, acabar con la cultura del individualismo no es acabar con las diferencias que tienen los docentes. Luego, también transmitirles esa idea, que no tengan miedo, que no se trata de que todos sean iguales, que como directores valoráis las diferencias que tienen. Lo único que les pedís es que pongan sus diferencias a trabajar en un mismo proyecto, ¿no? Conjuntamente. Sí. Cuando estás hablando todo esto, viene a mi mente el hecho de que muchas veces antes de toda esta situación hablábamos de cómo preparar a los alumnos para la vida, cómo desarrollar estas competencias y habilidades para cuando salgan y puedan estar en un ambiente laboral. De hecho, laboralmente hablando, esas son las competencias que salen a la luz cuando eres capaz de hacer equipos, de potenciar el potencial del otro y de poder sacar el provecho de estas diferencias, estas individualidades para hacer equipos muy potentes, ¿verdad? Y eso me lleva a lo siguiente, tal vez yo como directora de colegio, pues entonces quiero empezar a hacer esto. Tú hablabas, cuando hablabas de gestión del talento, que los directores somos los modelos, los que tenemos que empezar a hacer las cosas, ¿verdad? Llevar a la práctica de los docentes y trabajar esta cultura organizacional. Muchas veces a nivel escolar, la cultura organizacional se piensa que es más que todo lo que la visión y la misión estimula para la institución. O sea, somos una institución tecnológica, bilingüe, entonces nuestra cultura organizacional deberá hacer eso. Cuando en realidad debe ser los valores que se tienen que vivir y las habilidades que se tienen que desarrollar de manera transversal. Entonces, si yo como director quiero empezar a hacer ese cambio, ¿qué pasos concretos les puedes tú sugerir a un director para ahora que regresen a sus aulas o desde ahorita empiecen a cambiar ese modelo? Porque como tú bien dices, tiene que ser algo con mucha paciencia y con mucha perseverancia. ¿Cuáles serían esos pasos iniciales para trabajar ese cambio de cultura organizacional dentro de nuestras instituciones? Sí, los cambios de cultura organizacional, insisto, son muy, muy lentos y muy, muy difíciles y no hay recetas para hacerlo. Pero se construyen sobre proyectos compartidos. De alguna manera tenemos eso de la visión y la misión, que está muy bien y es muy necesario y está en nuestros proyectos educativos, tiene que ser compartido. Si no lo es compartido, y normalmente no es compartido, es algo que alguien escribió, a lo mejor lo escribiste tú como directora, pero y lo has comunicado, pero no lo has compartido, en el sentido de que no has hecho partícipe a la comunidad. Luego, la única manera de cambiar las culturas organizacionales es que esa cultura sea compartida por todas, se sienta todo el mundo partícipe, piense, ¿no? Tenga sensación de que ha podido, que tiene voz y voto en la configuración de esa nueva cultura. Luego, lo primero, crear condiciones, que son de muchos tipos, ¿no? Crear condiciones de confianza, de seguridad,
de darles, ¿no? De que se sientan también seguros para decir las cosas que no les parecen bien, crear pequeños grupos de trabajo para construir para confrontar ¿no? la cultura escolar juntos, ¿no? La que tenemos concreto en nosotros. Crear grupos de trabajo para confrontar las prácticas profesionales juntos, porque otro de los defectos que tiene las culturas escolares y profesionales es que como cada maestro tiene su librillo y cada uno además tiene su aula, pues es que no hay manera de confrontar las prácticas. Yo no sé cómo hacen los otros. Yo tengo también dudas, pero no hay una cultura escolar que me permita ¿no? dialogar con otros compañeros sobre cómo. Entonces, generar condiciones, ¿no? que pueden ser... y luego generar condiciones para que esto pueda ser más partícipe y luego ir paso a paso. Yo creo que es muy importante no abrumarse con los cambios. Por eso, si ahora pensando de nuevo en qué habilidades empiezo a trabajar, pues yo como centro educativo elegiría algunas, pero no las 20, sino algunas, y las discutiría con mis docentes, las discutiría con la comunidad educativa y diría, bueno, pues este año vamos a trabajar estas 4, ¿no? Y poquito a poquito, o sea, que yo trabajaría con no abrumándose con las cosas, con mucha calma, dando pequeños pasitos, generando condiciones ¿no? de estabilidad para todos, de confianza, de apoyo mutuo, que cuando decimos esas cosas que también las sientan en los equipos directivos, asumiendo que siempre va a haber un porcentaje X, el que sea, de docentes que va a estar totalmente opuesto al cambio, no hay manera de involucrarle. Esa metáfora que no sé si conocéis, supongo que sí, que se utiliza del lápiz es muy ilustrativa. En el lápiz lo que cambia las cosas, lo que pinta, lo que escribe es la punta del grafito. Y lo siguiente es lo que cuando le saco punta aparece, ¿no? Y eso es muy poquito del lápiz. Y en el otro extremo tengo la goma y tengo el hierro ¿no? La parte dura que o bien borra, que es la goma, lo que yo propongo me lo borra, me lo quita, o es tan duro que, ¿no? que es como una pared, no se mueve. Bueno, esos extremos están los que quieren hacerlo todo y están súper dispuestos a todo, y están los que nunca van a hacer nada de lo que digamos. La labor como de un líder, de un equipo directivo, y ahí es donde tengo que trabajar, es el paso que tengo que dar, es identificar bien quién son los que están en la madera, quién son los que están en ese territorio en el que no pasa nada, pero puede pasar todo. Esos que están en la madera, si yo aprieto bien con el sacapuntas que decimos no sé cómo se dice aquí en España, sale el grafito. Esos son los que tengo que identificar. Luego, otra tarea que tengo que hacer, otro paso que tengo que dar, además de crear condiciones, de no ser muy ambicioso, muy ambiciosa, sino centrarnos en cosas pequeñitas, ir poco a poco, involucrar al máximo posible a toda la comunidad, es tener bien identificado a mi comunidad de docentes. No para castigarles, sino para identificar bien sobre quién tengo que trabajar, sobre quién puedo trabajar porque voy a tener resultados. Y eso también es un tema tremendamente importante. Conocer bien a quién tienes, sin penalizar a los otros, porque esos son parte de la estructura y los necesitamos también, para que quede la cosa equilibrada. Perfecto. Carlos nos pregunta, Gabriela Funes, de El Salvador. Hola Carlos, gracias por tan excelente ponencia. ¿No te parecería que debemos trabajar curricularmente en el desarrollo de habilidades de acuerdo al desarrollo cerebral de los seres humanos? Esto nos permitiría obtener una gradualidad interesante para el desarrollo práctico de las habilidades. Creo que era más o menos lo que ya explicaste un poco con las edades, ¿verdad? Sí, quiero decir, yo no soy un experto en neurociencia ni en psicología evolutiva. Creo que ese campo es un campo tremendamente interesante que tenemos que, de todas formas, que abordar con calma, ¿no? Dentro de la... ¿no? ¿Me vais a permitir que haga una cosa? Que me voy a levantar un segundo, porque voy a... Quiero recomendaros un libro, ya que estamos aquí como si estuviéramos casi en un aula, ¿no? En una clase. Bueno, quiero recomendaros este libro, si lo podéis localizar, se llama Cómo aprendemos, precisamente yo creo que a Gabriela le va a encantar. Está editado por la editorial Grau, no es santillana, pero bueno, y lo ha escrito Héctor Ruiz Martín. Es un libro sobre una aproximación
desde la ciencia, desde la psicología y desde las neurociencias más o menos, a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es tremendamente práctico, no es un libro de recetas, es decir, no cae ni en el libro de recetas, que hay que tener mucho cuidado, hay mucho falso mito ahí también, ni tampoco está diciéndonos las cosas, ¿no?, últimas de, ¿no?, pues es que las tomografías nos dan mapas de calor, ¿no?, sino que está muy centrado en la actividad de los docentes. Yo creo que a Gabriela le va a ayudar a responder. Claro que habla de habilidades, como no puede ser en el índice, habla de habilidades, pero no tanto porque haya habilidades que se trabajen más en una edad que en otra, sino porque las habilidades se tienen que trabajar de unas maneras o de otras. Recupera ideas muy valiosas, como por ejemplo que no aprendemos sin memoria, o sea, que la memoria Es la no base. es algo a desterrar, la memoria es el gran órgano de aprendizaje que tenemos los humanos. Por tanto, otra cosa es qué tipo de memoria tenemos que poner en funcionamiento. Pero la memoria es el instrumento que tenemos para aprender. No aprendemos nada sin que esté en algún lugar de la memoria o en alguna de las memorias que tenemos. Las de más de corto o largo plazo. Bueno, creo que a Gabriela le va a ayudar a responder, pero su enfoque no es tanto porque hay edades con desarrollo que lo hay también, sino con que las habilidades necesitan un cierto tipo de metodologías para trabajarse. Claro, claro, gracias. Roberto Argueta, El Salvador, nos hace un comentario. Carlos, considero que los programas de estudio o el currículo debe estar basado en desarrollo de habilidades antes de los contenidos. En nuestra cultura organizacional en educación, LATAM, importa más una calificación cuantitativa que el desarrollo de habilidades y competencias. Este debe ser un reto en las políticas educativas en nuestros países latinos. Bueno, Adelante. nada, Roberto, ese es el reto de todos los países, ¿no? Casi te diría no solo de los latinos, sino de todos. Estoy terminando precisamente un informe para la OEI, en el que estamos trabajando para ver la legislación de todos los países latinoamericanos, incluido España, o iberoamericanos, incluido Portugal y España, en el ámbito de las competencias, no tanto de las habilidades como de las competencias. Bueno, se mezclan las dos cosas. Hemos visto que en todos los países está en las declaraciones. Con más o menos explicitud está más o menos en las declaraciones, al menos el concepto de competencia o de capacidad, hay distintas competencias. Lo que vemos clarísimamente, y esto es un trabajo más de legislación que de práctica, es que hay una brecha enorme entre lo que está legislado, lo que se declara, lo que deberíamos hacer y lo que realmente se hace. Y este estudio, y estoy haciendo también un estudio ahora para el BID, ¿no?, para el Banco Iberoamericano de Desarrollo, de habilidades, no de competencias, y no estoy mirando LATAM, sino que estoy mirando justo todo lo contrario, todo lo que no sea LATAM, me han pedido que mire. Entonces estoy mirando Kenia, estoy mirando Singapur, estoy mirando Australia, estoy mirando países que no somos nosotros. Y lo mismo, en todos los países más o menos está declarado que hay que trabajarlo, en muy poquitos esa declaración está suficientemente detallada en los currículums, como dice Roberto, para que se pueda hacer operativo. Los currículums, la mayoría, siguen siendo por contenidos y muy pocos países han pasado de decir lo de las habilidades en el preámbulo a trabajarlo también, a organizar el currículum a través de habilidades o de competencias, pero es que incluso esos que lo han hecho, como está sugiriendo Roberto, seguimos encontrando una brecha muy grande entre lo que se dice, aunque esté muy bien dicho y en la legislación, y lo que realmente se hace. Es esa diapositiva que os he puesto, que las prácticas no se cambian con los decretos. Una cosa es la legalidad, otra cosa es la realidad. Las realidades son muy tozudas, son muy difíciles de cambiar. Por tanto, yo, más que esperar que nuestros gobiernos lo hagan muy bien, que queremos que lo hagan muy bien, hagámoslo muy bien nosotros. Y no tanto los docentes individualmente como los docentes integrados en un proyecto educativo de centro. Por eso os he puesto una diapositiva blanca que ponía solamente el centro es el centro del cambio. El centro educativo es el centro del cambio. Porque creo que es ahí donde tenemos que concretar lo que está dicho curricularmente. No quiere decir que no hagamos lo que nos piden que hagamos, pero os estoy insistiendo mucho en la idea de que no son antagónicas los contenidos y las habilidades o las competencias. Es que no puedo desarrollar esto si no desarrollo contenidos. Luego tengo que desarrollar los contenidos que me están pidiendo, pero tengo que hacerlo de ciertas maneras para que al mismo tiempo
seamos capaces de desarrollar habilidades y competencias en nuestros estudiantes. Esas maneras tienen que ver con metodologías más activas, metodologías de problemas, de proyectos, ABP, de retos. Bueno, hay un montón de cosas que vosotros sabéis mucho mejor que yo. Excelente. Agradecemos también a Ana Martínez, que ya colocó la bibliografía del libro que tú nos acabas de sugerir. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más de Pedro García. ¿Qué curso de acción tomar con algún docente que, a pesar de los estímulos y capacitaciones, sigue rechazando directa o indirectamente el uso de los recursos tecnológicos que el establecimiento posee? Y nos pone un poco de contexto. Es muy buen docente y tiene mucha experiencia. El problema es el uso de los recursos tecnológicos. Bueno, pues no está, perfecto, lo integramos. Lo integramos porque además es un buen docente y tiene mucha experiencia. No estamos hablando de una goma de esas del lápiz, ¿no?, que borra, sino que es alguien que construye, pero desde otras habilidades, otras competencias docentes. Hay una idea que a mí me parece que es muy importante, que tiene que ver con las cosas que ya he dicho, que es, insisto una vez más, la cultura profesional es una cultura muy individualista. Pensamos que las cosas se resuelven a nivel de profesor solo con sus estudiantes. Un profesor solo, aunque sea muy buen docente, si tiene problemas tecnológicos, tiene un problema en estos momentos. Sí, es evidente. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de esa cultura yo trabajo en mi escuela, con calma, como he dicho, poco a poco, una cultura del equipo docente? Una cultura en la que yo no vinculo un aula y unos alumnos a un solo docente, sino a un equipo docente. No porque el equipo docente les imparta asignaturas distintas, que es lo que ya hacemos, sino porque trabajan de verdad juntos, porque se meten en el aula, por ejemplo, dos docentes, y trabajan simultáneamente. Si lo que tengo son parejas pedagógicas o equipos docentes con habilidades distintas, entonces este señor, que es muy buen docente y que tiene mucha experiencia, es estupendo para emparejarle con alguien mucho más joven, con mucha menos experiencia, que tiene que aprender todavía a ser buen docente, pero que maneja, por ejemplo, muy bien la tecnología. Esa pareja sería buenísima, porque tendríamos en ese equipo tendríamos todas las cosas que queremos. Luego, pensar en que cuando yo trabajo las competencias de mis docentes y las habilidades de mis docentes, no es para que todos sean súper docentes, no es para que todos sean supermanes o superwoman que tienen todas las habilidades, sino también pensando en que aquellos que sean mejores en algo lo desarrollen más, porque luego yo voy a hacer equipos de trabajo en los que les voy a combinar. Y entonces aprovecharemos las habilidades y las competencias que tienen todos, aunque sean distintas. Luego, esa idea del equipo es muy importante y solucionamos el problema de contexto que nos estaba planteando Pedro. Excelente. Gracias, Carlos. Tengo una pregunta también de Karin Flores, ella es de Guatemala y dice, ¿qué acciones podemos hacer para motivar a los docentes en este momento de cambio? Con toda esta incertidumbre y miedo Bueno, y... ahora lo primero es tratar de darles contextos de seguridad y de cierta certidumbre en la incertidumbre, ¿no? Luego, lo primero en estos momentos, igual que estamos tratando de cuidar a nuestros estudiantes, tratemos también de cuidar a nuestros docentes. Y diréis, bueno, alguien tiene que cuidar también de nosotros. Bueno, pues eso ya, yo ahí no me meto. Pero tratemos de cuidar, lo primero en ese contexto. ¿Qué hacemos, qué acciones podemos tomar para motivar a los docentes en momentos de cambio? Pues yo creo que involucrarles en los procesos de cambio, como estaba diciendo. Y luego, en este momento concreto en el que estamos, yo creo que una vez que les hayamos dado una cierta seguridad, una cierta, ¿no?, pues que su trabajo va a seguir, ¿no?, que pueden hacer las cosas, no sé, de esta manera, les hemos dado la tecnología que necesitan para hacer sus cosas, les hemos dado la formación express que haga falta para hacer su trabajo en estos momentos. Una vez que estamos en esas circunstancias, creo que el momento en sí mismo es un momento tremendamente motivador. O sea, una vez que hemos superado las incertidumbres, una vez que nosotros como directores ayudamos a superar las incertidumbres del momento, el momento que estamos viviendo en sí mismo es tremendamente, casi no tendremos que hacer nada, porque es tremendamente motivador para buscar cosas de cambio. Porque ahora, por ejemplo, todos los docentes se tienen que dar cuenta que, por ejemplo, el examen de toda la vida es un instrumento muy limitado,
muy limitado porque no me funciona muy bien en online, no me funciona muy bien en presencia. No me funciona. Muchos se darán cuenta que si yo cojo a mis estudiantes y les hablo, como estoy haciendo yo ahora, perdonad, 1 hora y pico, no funciona del todo bien porque es demasiado para prestar atención a una pantalla. Luego, si no se automotivan, digamos, en este momento, una vez superado los miedos que puedan tener, que les podemos ayudar, pues es un poco difícil motivarles, porque creo que es un momento interesante para que casi casi haya automotivación. En todo caso, también podemos provocar que haya esa reflexión. Podemos hacerles trabajar y cuestionarse cositas, ¿no? Oye, ¿os habéis preguntado cómo vamos a hacer dentro de 3 o 4 meses las evaluaciones? ¿Por qué no hacemos un grupo de trabajo para pensar un poco eso? Y eso puede ser en sí mismo muy motivador. Muy bien, gracias. Y tenemos una última, por el tiempo y todo esto, Carlos. Stephanie nos comenta, los docentes deben estar en constante aprendizaje y abierto a cualquier tipo de aprendizaje en la parte informática. Para compaginar lo que el ponente habla, si el docente es muy bueno, pero no tiene habilidades tecnológicas, no podrá ser muy bueno cuando cambios como este que vivimos en el mundo lleguen. Gracias, Stephanie, por su comentario. Y Sandra Flores nos hace esta pregunta: ¿cómo lograr la conexión escuela y padres de familia en estos momentos en donde hay un esfuerzo grande por parte de ellos? Sí, bueno, a Stephanie, pues sí, claro, tiene razón. Yo creo que hace falta, en el ámbito más de competencias digitales, tecnológicas, nos damos cuenta que todos los docentes requieren capacitación y ser competentes en lo tecnológico. Os he puesto una diapositiva que he pasado muy rápido, como casi todas, en las que os decía que lo tecnológico no es solo herramientas, sino es el contexto en el que vivimos. Y os lo ponía porque la idea que quería transmitiros es que antes era impensable, o ahora es impensable, que un docente no esté alfabetizado y sea competente en la lectoescritura. Es impensable. No se nos ocurre un docente que no maneje bien la escritura, la lectura, ¿no? La lectoescritura, que es el libro, ¿no? La tecnología del libro. Son los que más sabían de esa tecnología hasta hace muy poquito. Los únicos que sabían hasta hace 30, 40 años. Luego eran los más tecnológicos en aquel momento, porque manejaban la tecnología necesaria para aprender. Bueno, pues resulta que ahora para aprender, además de esa tecnología, necesitamos estas otras tecnologías. Y entonces tenemos que conseguir meternos en la cabeza que es impensable que un docente no maneje bien estas tecnologías digitales, porque son las tecnologías en las que estamos trabajando, viviendo y aprendiendo. Por tanto, todos al final tienen que desarrollar en más o menor grado esa competencia digital. Mientras tanto, solventémoslo no echándoles, sino integrándoles en equipos con personas más competentes tecnológicamente. Y para lo de Sandra, pues eso también me gustaría a mí saber, ¿no? Cómo compaginar en estos momentos. Yo llevo casi 2 meses también confinado, con mis hijos por aquí andando y es muy complicado. Es un buen momento, no sé, yo no sé cómo lograr la conexión. La conexión es tremendamente importante ahora y antes, ¿no? Tremendamente importante. Sin el apoyo familiar no sacamos adelante las cosas. Lo único bueno que veo de esta situación, que genera muchas tensiones, es que nos permite entender mejor lo difícil que es ser docente. O sea, como padres nos permite entender mucho mejor la dificultad de la tarea de la docencia, de ser profesor. Y creo que va a generar, en cierta manera, una mayor comprensión cuando volvamos de lo que significa y lo complejo que es ser docente. Y yo pediría también, y también yo creo que los docentes lo están viendo, los docentes que no son padres, los que son padres lo tienen ya en el ADN, estarán dando cuenta también de lo, ¿no? de lo difícil que les está resultando, ¿no? O sea, que sean empáticos con las familias. Y por tanto, que por ejemplo, cuando estemos mandando tareas, mandando trabajos, pues seamos moderados, no abrumemos, procuremos que los estudiantes puedan hacerlo solos sin necesidad de los padres que igual están trabajando y no pueden atender. Bueno, que creo que nos va a ayudar un poquito a entender mejor un lado y otro de la ecuación. Claro, al final es ser empáticos con los demás. Y cerramos esta ronda de preguntas, Carlos, con la pregunta de Elba de León. Ella es de Guatemala y nos dice: ¿qué forma o qué metodología sería la más idónea para trabajar la habilidad de iniciativa y espíritu emprendedor en un país como Guatemala, aunque creo que se aplica para nuestra zona,
donde este tipo de habilidad es sumamente importante. Claro. Pues lo de la habilidad, que casi es una competencia, ¿no? De iniciativa y sobre todo emprendedora, no significa, claro que es importante en Guatemala, es importante en España, es importante en muchos países en los que la industria es pequeña, ¿no? En la que necesitamos también sacarnos nosotros las castañas del fuego, ¿no? Como decimos en España. Es un tipo de habilidad que no significa que que tengamos que ponerle a los estudiantes a generar empresas, a generar negocios. Lo que tenemos que desarrollar es esa competencia para ¿no? Para tomar iniciativa, para emprender cosas. Emprender es hacer cosas. Por tanto, de nuevo, todas aquellas propuestas didácticas que les hagamos en las que en la raíz y en el desarrollo necesiten los estudiantes tomar iniciativa, decidir cosas, hacer cosas, proponer una idea, un proyecto, incluso podría ser, si son más mayores, ponerles a trabajar en la propuesta de una idea, de una empresa, ¿no? Podríamos hacer también eso, pero simplemente el ponerles a emprender, a hacer cosas, estamos trabajando esa habilidad. Es decir, que no les demos todo hecho, que no les demos los pasos que tienen que seguir, sino que tengan que tomar ellos decisiones. Por cierto, la habilidad emprendedora, que es una competencia en la Unión Europea, es una de las competencias clave. Es una de las competencias que, si queréis buscarlo, la Unión Europea tiene algún documento muy interesante que ha desarrollado más. Desarrollado más significa que no ha dicho solamente que hay que trabajar la competencia emprendedora, sino que ha dicho cuáles son las subcompetencias que están debajo, que ha dicho, que ha, digamos, desarrollado con muchísimo más detalle qué significa exactamente la competencia emprendedora. Hasta ítems de bastante operativos, bastante prácticos. Luego, a Sandra le recomiendo que busque en la documentación que está en castellano de la Unión Europea el desarrollo de la competencia emprendedora, que la va a encontrar en castellano y que y está muy detallada y que es tremendamente interesante para poder tomar ideas para su día a día. Excelente. Gracias, Carlos. Cerramos entonces este espacio que hemos tenido contigo con dos ideas fundamentales. Primero, tenemos que llevar a nuestros alumnos, pero también a nuestros docentes, a territorios de problemas, de retos, de proyectos, donde puedan tomar decisiones y podamos comprobar que están aplicando y desarrollando las habilidades. Solo así vamos a poder tener escuelas que estén listas para una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo. Y luego también cerró con esta idea que me encantó al final, que tú decías, todas las escuelas tienen la capacidad interna de mejora. Muchas veces pensamos que los recursos más importantes tienen que ser la infraestructura y todo, y el recurso más valioso es la persona. Entonces, al tener un director, un maestro que quiera realizar cambios y que tenga la actitud para hacerlo, creo que con esa frase podemos cerrar. Así es que nosotros te agradecemos mucho este espacio, Carlos, el haber estado con nosotros. Sabemos la diferencia horaria y gracias por ajustarte porque sabemos que sigues trabajando mucho por la educación, pero también estás con tu familia y eso también lo agradecemos. Es que te dejo un espacio para poderte despedir de todos nuestros invitados del día de hoy. Pati, muchísimas gracias, un placer, de verdad. Espero bueno, que la conversación os haya activado, ¿no? Al menos alguna idea para poder llevar a vuestro día a día. Espero que salgamos todos pronto de este confinamiento, que pase, que la próxima vez que me invitéis pueda estar allí con vosotros en persona y que nos veamos, ¿no? ¿no? Presencialmente, que también es muy importante en todo lo educativo. Es verdad que lo digital, las tecnologías nos permiten solventar un montón de cosas, pero las relaciones y los contactos son también tremendamente importantes. Muy agradecido y espero que tengáis un buen día y que esto vaya poco a poco encarrilándose y solucionándose. Muchísimas gracias, Carlos. Agradecemos el haber respondido a nuestra invitación. Cuando estuviste por acá, por la zona, fue muy grato. Y por supuesto, te tenemos en un listado para que cuando podamos volver a tener reuniones presenciales, seas de los primeros que puedas estar con nosotros. A todos nuestros participantes, solo recordarles que les vamos a enviar la presentación y el audio vía correo, pero también los invitamos a que en el chat ustedes están encontrando ahorita los links directos para nuestros canales del Academic Learning Center de cada uno de los países
más tarde o el día de mañana estaremos publicando ya esta webinar para que la puedan visualizar y compartir con toda su comunidad educativa. Muchísimas gracias a todos por haber tomado este espacio. Un abrazo, Carlos, y hasta pronto. Hasta pronto, chao, chao. Adiós.